Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Que el bendito poder de Dios se manifieste en cada uno de ustedes con ese bendito favor inmerecido que nos trajo Dios por medio de Cristo, ese bendito pacto que es obediencia total, sujeción, para que la luz y estos benditos mandamientos podamos practicarlos, tener vida y entendimiento al camino que lleva a la vida eterna. Así que me pongo a sus pies, bendito pueblo de Dios, para continuar con esta bendita enseñanza que es la 22 de la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, y vamos a concluir con el 3, que ayer lo empezamos y que me faltó un poquito para concluirlo. Estamos hablando proféticamente de los tiempos de apostasía, de los tiempos de falsos profetas. Estamos viendo el fruto, estamos viendo la presencia del opositor por medio de ellos, cuál es el trabajo de Satanás, que es siempre tratar de engañar, tratar de contradecir al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, estamos concordando entonces que precisamente el ser humano puede ser instrumento de Satanás o instrumento de Dios. Instrumento de Satanás siempre y cuando nosotros hayamos entrado por la puerta del redil, hayamos tenido el conocimiento de la verdad y posteriormente por voluntad propia haber sido incrédulos a la muerte, a las maldiciones y haber tentado a Dios y ser acreedores de entonces de esta maldición, de ser instrumentos del diablo y dedicar mi vida a contradecir la bendita palabra de Dios. Así que estamos viendo el fruto, ya lo habíamos visto anteriormente también, el fruto que tienen estos hombres que prevarican, que no guardaron el pacto. Y muy importante, ayer vimos la mercadería. Ayer vimos que por avaricia, todas las cosas de Dios, todo lo que Él nos dio gratuitamente, ellos le van a poner un precio, como hacen en la mayoría de las iglesias, con palabras fingidas. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita ley que está escrita, sea para bendición o sea para maldición, uno es acreedor de llevarse cualquiera de los dos premios. Judas Iscariote, como la bendita palabra lo dijo por medio de Cristo, Señor, a ninguno he perdido, más que el que estaba escrito, el hijo de la perdición. De igual manera, muchos son los llamados. En el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de exponer su bendita palabra, yo no sé quién vaya a caer o quién no vaya a caer. Yo quiero que todos los hombres sean salvos. Yo quiero que todos los que se bautizan y son llamados estén en la verdad. Pero una vez en el camino, que empiezan a tener comprendimiento de la palabra, del camino, y ya sea porque aman más las tinieblas o por falta de fe, o porque aman más las tinieblas, transgredieron y se hicieron acreedores ellos mismos a las maldiciones y al fruto que está aquí. No que uno ya esté predestinado para ser condenado, no, sino cada quien se hace acreedor, ya sea de las profecías de bendición o de las profecías de maldición. Ahora, aquí ya paso, prevarico, dejo la cruz, empiezo a hacer mercadería, empiezo a engañar a la gente, empiezo a ser hijo de Satanás y yo le digo, en automático, se me quita el nombre del libro de la vida que fue inscrito cuando yo me bauticé, pero que también hay un borrador. Y cuando venga Cristo Jesús a llamarnos, todos los que no estén en ese libro
La condenación eterna ya está predestinada, el lago de fuego, para todos aquellos, como Cristo Jesús muchas veces les dijo, ay de ustedes, porque ahí es el lugar donde van, será el rechinar de dientes, el crujir de dientes, la lamentación ya tardía. Ahora, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Y de largo tiempo, ¿por qué largo tiempo? Porque desde el primer pacto, Dios siempre ha aborrecido el pecado. Siempre ha aborrecido desde un principio, desde que empezó Génesis y toda la bendita palabra de Dios, a los que han leído, en donde Dios ha escogido un pueblo, desde entonces han tenido condenación todos los prevaricadores, desde hace mucho largo tiempo. No se duerme ni se sigue durmiendo, sino que Dios les tiene reservado a todos un lugar espantoso. Muchos piensan y muchos dicen que porque no tienen una enfermedad o porque no se les ha parado el corazón, Dios los bendice. No, hermano y hermana, quiero decirle que de hecho en la Biblia los impíos muchas veces viven más en el cuerpo humano que un justo. Y que los impíos aparentemente tienen las bendiciones cuando una oveja es ciega y no puede ver, de dinero, de fama, de poder, pero su condena ya está escrita. Hay unos pasajes en el libro, como yo le dije, de Habacuc y de muchos otros, de Job también, que se quejan con Dios porque los impíos prosperan y porque de cierta manera no les pasaba nada. Cuando Dios, a Habacuc, por ejemplo, le declaró lo que les iba a venir, Habacuc dijo, Señor, aunque la vaca no dé leche, aunque la higuera no dé higos, aunque no haya, Señor, quien quiere edificar tu casa, yo, Señor, yo guardaré por lo que me acabas de enseñar y por el temor. Y aquí está la fe, aquí está el principio de la sabiduría, el temor a Dios, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que hay una condenación y que la iglesia está llena de abominaciones y llena de herejía, porque engañan que la salvación no se pierde, no conciben un Dios porque no lo conocen, un Dios de venganza, un Dios de ira, porque si usted hace una encuesta a nivel mundial cristianamente y les pregunta a los cristianos que si Dios es vengativo, que si Dios es un Dios de ira, le van a decir que no, que Dios es amor, porque es lo que se les ha enseñado. Y efectivamente yo siempre voy a hacer una pausa para exaltar la verdad, porque Dios no es un Dios de ira, no es un Dios de venganza, pero nosotros le provocamos ese fruto que no debería de tener el Todopoderoso. Porque la palabra de Dios dice que nosotros le provocamos a ira. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿Dios es vengador? Claro. Analicemos tantito, porque aquí habla de una condenación. Analicemos. Si Dios es el creador de todo, y todo lo que hizo, lo hizo para un propósito divino, ¿cómo es que Dios no se va a vengar de todos aquellos que lo traicionaron y no hicieron conforme para los que nos creó y despreciamos y pisoteamos todas las cosas para lo que nos hizo? Y nos fuimos con el adversario, con el amante. ¿Cómo no? Dios es justo, bendito hermano y bendita hermana, porque usted y yo fuimos creados como cada estrella, como cada cosa que hay para un propósito, para un servicio. Por eso, yo sí concibo un Dios. Y un Dios de venganza, un Dios de ira, porque también se nos ha dado
voluntad propia, libre albedrío, para saber si estamos haciendo mal o saber si estamos haciendo bien. ¿Recuerda algunas citas bíblicas? Cuando Cristo Jesús les decía a su pueblo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, y acusados por su conciencia, fueron tirando las piedras y se fueron yendo. Entonces, aquí está el principio del temor. Aquí habla de una condenación eterna, aquí habla del lago de fuego, aquí habla de un lugar espantoso. La condenación no se tarda porque lo que Dios principió lo va a terminar. Recuerda que Él dijo, yo soy el alfa, yo soy la omega. Lo que principié seres humanos, no piensen que lo voy a dejar inconcluso. Si yo principié algo, yo también soy la omega. Yo lo voy a concluir. Por eso la bendita Biblia tiene un fin, que es Apocalipsis, proféticamente. Y hasta que no se cumpla todo, no pasará ninguna coma, ninguna tilde, sin que se haya cumplido todo. No se tarda y su perdición no se duerme. De hecho, yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Desde el momento en que uno hace mercadería, desde el momento en que me vuelvo falso profeta, desde el momento en que fui iluminado y gusté más de la incredulidad y de los deleites temporales, desde ese momento me quedé perdido, dando vueltas en el desierto, sin brújula y sin dirección. A mí me llama mucho la atención en este 2022, ya finalizando, porque faltan unos días para finalizar el año y para que entre el 2023, a mí me impacta fenómenos sobrenaturales que están pasando que yo jamás, antes de mis 59 años, ya voy a cumplir 59 en marzo, jamás había presenciado desde que tengo uso de la razón. Y yo no me voy a dedicar a subir enseñanzas sobre esto, de lo que está aconteciendo. Pero un ejemplo, hermano, yo me pongo a meditar. Los animales, que usted lo debe de saber, si es que ve noticias, y todos esos fenómenos, que en China empezaron ovejas a dar vueltas por días, como yo ya se lo había dicho en enseñanzas pasadas, hasta que murieran, y así hormigas, y así muchos animales que están dando vueltas en círculo, tanto en el mar como terrestremente. Yo no le voy a profetizar, porque las señales son para el pueblo de Dios, no para los incrédulos, que están haciendo una serie de expectativas en el mundo, en donde ignoran qué está pasando. Pero yo me pongo a meditar y digo, Señor, si es un mensaje para los pocos que quedamos, porque en el mundo dice que estos animales están desorientados y que están dando. Igualmente, el primer pueblo, bendito hermano y bendita hermana, quedaron extraviados y caminaron 40 años en círculos hasta que perecieron y murieron, y las aves del cielo comieron sus carnes, porque se quedaron sin Dios. Yo creo, aunque no sea eso, y aunque me equivoque, pero la Biblia sí lo declara. Se quedaron, la iglesia de hoy, creo que Dios nos está mostrando la apostasía, se ha quedado la iglesia de hoy sin dirección. Se ha quedado dando vueltas y no tarda su condenación y no tarda su perdición eterna, porque ya estamos en los tiempos finales. Así que no se duerme su condenación y su perdición eterna, aunque aquí, desde el momento, bendito hermano y bendita hermana, que yo decido prevaricar, que yo decido tomar un trago de la copa de Satanás, que son los deseos de la carne, desde ese momento el pecado paga un salario, se sale la luz, se sale el Espíritu Santo y me quedo sin brújula, me quedo sin dirección, porque el único que conoce el camino
a la vida eterna para llegar al Padre es Cristo mediante la luz de su Padre. Y si yo me quedo sin Cristo, me quedo como si en el desierto yo quisiera pasar de México o de cualquier otro país a Estados Unidos y que alguna persona que conoce bien me dijera, vente, yo te voy a pasar por el desierto, y que esa persona se muriera o le dé un paro cardíaco y me quedara yo a la mitad del desierto, no llego a Estados Unidos, me muero, porque mi guía se murió y era el único que conocía el camino para llevarme. Yo le pongo ejemplos, le pongo parábolas. Se quedan perdidos, se quedan como ovejas extraviadas, sin dirección, cada cual por su camino. Así que yo por eso, bendito hermano y bendita hermana, cada que veo algún prevaricador, cada que veo yo, me callo, me espanto y digo, pobre, si ya tuvo la oportunidad de que llegásemos a su vida a tratarle de tocar el corazón, pero que ya no puede tener salvación por su duro corazón y por haber practicado el pecado. Mi deber nada más es dar la verdadera palabra para que las ovejitas no sean engañados por ellos, pero ellos, discutir con ellos o echarle perlas a los cerdos para que me destrocen. No, yo no pongo o no pierdo el tiempo a estar señalando. Por eso aquí no se dice nunca jamás un hombre, porque ya están perdidos, porque su perdición no se duerme, porque ya están predestinados. Así como Cristo Jesús dijo, me voy al Padre para prepararles morada, para prepararles lugar. De igual manera también hay reservación en el lago de los fuegos, o en el lago de fuego, perdón. Hay reservación y no se tarda ni se duerme. ¿Qué es que no se duerme? Que una persona dormida se le olvidó, pero Dios no duerme, hermano y hermana. Bien, a Dios no se le va a olvidar. Bueno, entonces dice en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Mira, hermano y hermana, el tema bíblicamente de los ángeles del cielo no me corresponde a mí más que bíblicamente lo poco que viene de los ángeles y el conocimiento que viene de los ángeles, expresarlo y tratar con santidad, porque Dios no es un Dios de confusión, sino que Dios le revela por medio del Espíritu al que lo ama, al que se entrega, acomodando lo espiritual, porque este tema de los ángeles, en este versículo y en muchos otros versículos, está totalmente transgiversado. Yo le voy a dar un ejemplo y no voy a decir nombres, por ejemplo. Muchos dicen que antes del diluvio, ángeles del cielo bajaron a tener relaciones con las hijas o con los seres humanos, con las hijas de Dios, y que engendraron gigantes. Mira, hermano y hermana, un ángel no tiene cuerpo, no tiene sangre, no tiene carne, no tiene espermas. Allá arriba ni se dan en creación. Ahora, que hayan tomado una forma humana, tampoco, porque solamente el Todopoderoso tiene ese poder para que si en un momento quiere convertir un ángel con forma humana para dar un mensaje de salvación, un mensaje de Dios, Dios es el único que tiene poder, no para venir a tener sexo con los seres humanos. Imagínense nada más que yo creo en eso. ¿Estaría temblando como cristiano en la noche? No vaya a ser que un ángel baje y me viole o viole a mi mujer. Estaría con temor, estaría con miedo todavía. Entonces, de los ángeles se sabe poco a lo que verdaderamente es allá arriba. Se sabe que son mensajeros de Dios, se sabe que hay 4 géneros, que el arcángel es el mayor de ellos,
que hay querubín, hay serafín, que es otra jerarquía que también tienen un cargo importante según Apocalipsis. Estas criaturas que aparecen en el trono con alas, 6 alas, con una forma cada uno que también tiene simbolismo, forma de águila, forma de borreguito, forma de buey y forma humana, que tiene con alas, con ojos y que están en el trono, y todos los ángeles que están diciendo santo, 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 santo es el Señor, que son ángeles. De igual manera Ezequiel nos habla de ángeles, pero proféticamente hay que saber entender en muchas palabras, mucha enseñanza del Antiguo Testamento nos habla de ángeles y del ángel de Jehová. Pero aquí en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios en Hebreos que en otro tiempo Dios nos habló por medio de ángeles en el Antiguo Testamento. Sus mensajeros, como con Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Se presentó el ángel de Jehová con otros 2 ángeles cuando Abraham con su esposa preparó un cabrito y les dio un servicio. Entonces todo lo que Dios permitió sobre los ángeles tiene una sombra el día de hoy. Ahora bien, los ángeles bíblicamente son aquellos seres humanos que entraron por la puerta del redil, que fueron llamados y fueron puestos en el fuego de Dios, en manos del alfarero, que fueron mansos y que Dios terminó una forma de quitar la carne y de hacerlos espirituales, o sea, mensajeros, porque la palabra ángel viene del término ángelos. Hablando del griego y del hebreo, en los escritos originales de la Biblia, que significa mensajero. Ahora, ¿puedo concordar la bendita palabra en donde en Apocalipsis Dios le dice a Juan, escribe al ángel que está en Éfeso, escribe al ángel que está en Esmirna, escribe al ángel que está en Tiatira, refiriéndose al ser espiritual que estaba a cargo de gobernar a las ovejitas puesto por Dios y no por el hombre. Un ángel también, simbólicamente, es un ser que muchas veces nos los presentaron con alas y que sí, en la Biblia viene desde un principio también como una sombra, desde la caja de acacia, desde la caja el arca del testimonio, con 2 querubines con alas. Que ahorita no me voy a meter a eso, pero cuando quiera usted, bendito hermano y bendita hermana, una enseñanza sobre los ángeles y sobre la sombra, que son los querubines, igual en Génesis, cuando Dios expulsó a Adán y Eva, que puso 2 querubines con espadas de fuego revolviéndose para que no tuvieran entrada y tener derecho al árbol de la vida que lo habían perdido. Todo lo que Dios preparó, como lo dice en Hebreos, era una sombra de lo que había de venir. Porque a mí, Dios no me va a revelar nada de lo que hay en el cielo, porque es una sorpresa para los que venzcan. No me edifica ahorita saber la tarea diaria de los ángeles, aunque adoran a Dios. Dios no me muestra, porque ese es un premio que nosotros debemos de llegar allá arriba y pasar a otro nivel. Entonces, aquí vamos a hablar acomodando lo espiritual. Si usted, bendito hermano y bendita hermana, alcanzó la estatura del varón perfecto y está llevando un mensaje todos los días, usted es un ángel. Usted es un ángel que tiene alas espirituales y que no baja al mundo, está sobre el mar, está arriba, como dice también en Apocalipsis 12. A la mujer que salió al desierto para ser sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo, al desierto se le dieron las alas del gran águila, que precisamente los que no estamos en los deseos de la carne y en la corriente de este mundo, que es la tecnología, son las riquezas, que es el poder, que es la fama, y que únicamente nos interesa la obra de Dios, son las alas
que estamos arriba y que nos dicen como a Cristo, bájate, bájate de la cruz. Si salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Y él dijo, Señor, no saben lo que dicen, perdónalos. No saben lo que dicen. Entonces, aquí, bendito hermano, para poder entender esto, los ángeles somos nosotros. Ahora bien, el infierno, bíblicamente el infierno está aquí en el planeta Tierra. En el Antiguo Testamento nos enseña que el infierno se le llama Seol o Hades y que está en el centro de la Tierra. Pero, ¿por qué usa esos simbolismos Dios? Vamos a analizar, bendito hermano y bendita hermana. Mire, el planeta Tierra tiene 3 cortezas o 3 capas. La primera es de tierra y de piedra. La segunda es de lava, que de ahí viene precisamente cuando hay alguna erupción volcánica, la lava. Y en el centro de la Tierra hay fuego, una temperatura de grados impresionante que funde cualquier cosa. Ahora, simbólicamente, Dios nos está hablando siempre cuando habla de 2 fuegos, uno que quema la carne, uno que nos alumbra, uno que nos edifica y otro fuego que es el del dragón, que es el mundo y que consume el espíritu, que quema el espíritu, chamusca las cosas espirituales. Así que, para mí, para la comprensión que Dios me ha dado, el infierno es que Dios, una vez que estuve en la azotea, una vez que me dio las alas de gran águila, una vez que me hizo subir al monte, una vez que tuve un crecimiento espiritual, es que me quite las alas, o sea, el espíritu, y me regreso otra vez al mundo. Porque ese comportamiento tienen muchos que yo hace 20 o 25 años, que eran buenos cristianos antes de que yo fuera cristiano, tienen testimonio, porque ahí están sus prédicas, no voy a decir nombres, ahí están el celo que tenían con Dios, el cómo predicaban hace 25, 30 años, cómo Dios los utilizaba para enseñar la verdad, cómo eran seres espirituales que no les importaba ningún negocio, ninguna proposición de Satanás, sino únicamente ser deudor a Dios, y cómo hoy están quemados y los regresó Dios al infierno, o sea, al mundo. Porque en el mundo está el fuego de Satanás. Ahí está el trono de Satanás. En toda la mesa que ofrece es el fuego de Satanás. Por eso es que los que no conocen a Dios, bíblicamente están muertos. Bíblicamente están sin vida. Bíblicamente están bajo el poder de Satanás. Ahora, bíblicamente es un justo pago que Dios da antes de irme al lago de fuego. Si yo hice mercadería, si yo me dediqué a prevaricar y a cambiar la gloria de Dios por los deleites temporales y por las riquezas de Satanás, ¿ok? Dios me dice, ok, te permito, pero te viene destrucción repentina, te quito mi espíritu y te regreso al hoyo. Te regreso. ¿Quieres regresar a Egipto? Bien, como dijo Pablo, todo me es lícito. Puedo, pero no debo. No me conviene. También como dicen Hebreos, estos que salieron tenían tiempo para regresar para atrás si hubieran querido. Pero no, tenían puesta la mirada en el galardón. Entonces, cuando uno tiene entendimiento, tiene el temor. Yo tengo temor de regresar al mundo porque ahí, bendito hermano y bendita hermana, está Satanás y está su fuego. Entonces dice, y si yo ya lo vi, y ahorita le voy a concordar un versículo para que podamos entender bien esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora vamos a ver, vamos a concordar en Hebreos capítulo 6, unas páginas atrás, por favor. Hebreos capítulo 6, ahorita le voy a decir, en el 6.4, Hebreos 6.4 dice así, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del estado del Espíritu Santo. Ahora, aquí va a hablar porque vamos a concordar ahorita con los versículos que vienen. Está Dios hablando de los que alcanzaron el ministerio, de los que alcanzaron la meta, de los que alcanzaron un servicio, de los que fueron iluminados totalmente. Recuerde que nosotros somos la luz del mundo, que para ser iluminados necesito un crecimiento espiritual y gustaron del don celestial. Aquí está, y gustaron. ¿Qué es gustar? El don es el ministerio. Que tuve la oportunidad de ser pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, no lo sé, pero vamos a hablar de los varones. Y gustaron de un don, y trabajaron en una iglesia, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, no en el bautizo, sino de la llenura, como ya lo hemos visto, porque para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, y para poder yo pelear contra Satanás, y para poder tener un don ministerial, necesito la llenura del Espíritu Santo, porque no es por obras, sino por la bendita presencia de Dios. Dice, fíjese bien, y asimismo, dice en el 5, gustaron de la buena palabra de Dios, aquí está otra vez, porque yo, sin un crecimiento espiritual, no puedo tener el entendimiento total a la palabra. Solamente cuando ya tengo un ministerio, entonces Dios pone la palabra en mi corazón y puedo entender la palabra. Entonces, está hablando de seres con un crecimiento espiritual, como se lo dije antes de ir a este versículo, y fíjese bien, gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Ahora, los poderes del siglo venidero es Dios y Cristo que van a venir a destruir y nos van a llevar. ¿Y qué es gustar de ese don o de ese poder? Que Satanás hasta ahorita, y yo espero seguir así, hasta ahorita, que ya llevo 15 años en el ministerio peleando contra él, Dios me ha permitido ver su poder, el poder con el que va a venir y el poder que tengo ahorita, donde no ha podido Satanás, con las armas que tiene, quemarme ni regresarme para atrás. Dice, fíjese bien, ok, entonces ya está hablando de seres espirituales, de seres que alcanzaron un don, pero fíjate bien lo que dice, porque es imposible que los que tuvieron una estatura, y mira aquí, y recayeron. Es muy importante esto, recaer. Recaer no es caer. Recaer es caer y luego volver a caer 2 o 3 veces. De igual manera, Dios es un Dios perfecto, un Dios justo, pero también un representante puede tropezar, puede resbalar, más si se levanta como David, por medio de Natán, y David jamás volvió a hacer el mismo pecado, tropezó en otro, pero no en el mismo, no recayó. Recaer es practicar el pecado, el mismo, después del conocimiento. Entonces hay muchos representantes que llegaron a esa estatura, se les exhortó, se arrepintieron y volvieron a hacer mercadería, o volvieron a los placeres de la carne, o se volvieron a distraer y a practicar. Ahora, y recayeron, eso es recaer. Sean otra vez renovados. Ya no pueden ser renovados. ¿Qué es una persona renovada? Una persona renovada es una vieja criatura que estaba en la carne, que tenía forma animal, y el poder de Dios que me viene a convertir en un ser espiritual, me viene a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron de ser un hombre, de ser un animal, de ser un ser carnal, me renueva para ser un ángel, para ser un ser espiritual. Ahora, estos tuvieron esta forma de espiritualidad, fueron hechos a imagen de Dios. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana,
que en la práctica del pecado es que Dios permite que vuelva a ser barro, que vuelva a ser animal, que vuelva a tener la vieja criatura de antes. Ahora, fe, es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento, ya no se pueden. Crucificando de nuevo para sí mismos, ya no para el mundo, sino al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque Cristo Jesús murió una vez por los pecados, no 2 o 3 veces. Y yo y todos los que tenemos este pacto de fe, Cristo Jesús murió una sola vez por los pecados para no volver a pecar más. Porque si yo peco, recaigo y me arrepiento, pues entonces va a haber vituperio contra Cristo. ¿Su sangre qué? ¿El poder qué? Mira, no hay nueva criatura. Bueno, entonces, a estos ángeles, vamos otra vez, por favor, a primera de Pedro, a segunda de Pedro 2, por favor, 4. Entonces ya vamos a poder entender mejor esto. Ya no me lo llevé a Apocalipsis, en donde dice la palabra que nosotros somos ángeles. También en Corintios dice así la palabra, que si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos aquí. Que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y claro, los ángeles no son carnales. Entonces, mire, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ya vimos cuál, los que una vez fueron iluminados y recayeron, sino que arrojándolos al infierno, ahí está, de estar arriba, de estar en la cruz, de estar en un monte, de ser un ser espiritual, como lo dice en Efesios 1, que nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales, como dicen Hebreos, que nosotros nos hemos acercado al monte que no se palpa, a la ciudad que no se palpa, a la ciudad celestial, que Dios nos ha dado alas, que hemos estado arriba. Recuerden Mateo también, cuando antes de que venga Cristo, ¿cuál es el consejo? Que el que esté en la azotea no descienda por su capa. Entonces, ¿qué es que me arroje? Yo, hermano, y cualquiera que tenemos el ministerio, que somos ángeles, si yo recaigo, peco y luego vuelvo a hacer el mismo pecado y luego el mismo pecado por haberme gustado cualquier deseo de mi carne y haber aceptado el galardón de Satanás, entonces Dios me arroja al mundo otra vez. Me quita las alas, me quita el espíritu, me baja de la cruz. Y eso únicamente lo puede hacer Dios, hermano. Porque yo le digo que a los que conocí, que estuvieron y fueron seres espirituales, ahora se comportan como cualquier ser humano del mundo. Predican fama, predican poder, predican dinero, predican trabajo, predican de escuelas, predican todo lo de aquí abajo. Y están, recuerde que Moloch tenía un fuego adentro y que a los niños se les ofrecía también como una sombra. Ese fuego, ¿cuál es? El infierno. Es el de Satanás. Es el de Satanás. Y ahí los avienta Dios, a sus ídolos, a Moloch, a ese fuego, para ser consumidos por el fuego de Satanás. Ahora también recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que desde el Antiguo Testamento se nos da a entender que Lucifer, ese querubín hermoso que se paseaba en el huerto de Dios y que era poderoso delante de Dios y un ser transparente, cuando pecó, cuando codició el trono, fue arrojado en un abrir y cerrar de ojos y cayó como un rayo. ¿A dónde? Aquí donde está su mesa. Aquí donde Él es rey. Aquí donde Él gobierna. Porque para poder salir de ese gobierno se necesita ser seres de arriba. Como Cristo Jesús dijo, yo no soy de aquí abajo, ni ustedes son de aquí abajo. Como lo dijo también en San Juan 17, Padre, yo no te ruego que los quites de este infierno, de este mundo, sino que los guardes. Así que también estamos cruzando el mar, pero por tierra seca en el poder de Dios. Y el fuego de Satanás, así como a Daniel,
a los amigos de Daniel en el horno, no les pudo tocar el fuego de Nabucodonosor, el fuego del horno que son todo el mundo, porque Cristo Jesús estaba en medio. Entonces, ángeles, representantes. Entonces, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Ahora, ¿cuáles son esas prisiones de oscuridad? Satanás es el rey de la noche. Satanás es tinieblas. ¿Qué es una prisión para mí? Una prisión es un trabajo, una prisión es dinero, una prisión es codicia, una prisión es avaricia. Recuerde también que Cristo Jesús nos vino a sacar de la cautividad cuando estábamos ajenos, cuando éramos carnales, cuando éramos incircuncisos. Se nos dice que nos rompió las cadenas del pecado en las que estábamos cautivos. Entonces, estos regresan a la cautividad de los deseos de la carne. Y esas son prisiones que ya no pueden salir de ahí por los deseos de la carne. Ahí se quedan y ahí están reservados para el día que venga Cristo Jesús, para el día que venga a juzgar a los vivos y muertos. Y recuerde, bendito hermano, que el juicio empieza por la casa de Dios. Bueno, dice también en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayéndole luego sobre el mundo de los impíos. Ahora aquí ya te está diciendo, vamos a remontarnos en los tiempos antiguos, porque aquí habla de Noé, aquí habla del Génesis, y no los perdonó, sino a Noé, pregonero de justicia. Ya desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, como una preparación, mostrando Dios quién va a ser salvo, y también proféticamente la apostasía. Porque así dice en Mateo, que antes de que llegara Cristo, una de las señales que tenemos todo cristiano, que tememos y que guardamos la palabra, sería como en los tiempos de Noé. ¿Qué nos dice la Biblia eso? La maldad que hay. ¿Quién busca a Dios el día de hoy? ¿Quién quiere saber de Dios el día de hoy? Del Dios del cielo, no del Dios que ellos tienen, porque el Dios que ellos tienen no es el Dios de allá arriba, no es el Dios de esta ley. Ahora bien, recordemos, Noé, pregonero de justicia, cuando dice aquí, pregonero de justicia, ¿qué significa? Pregonar la verdad. Esto quiere decir que Noé estuvo pregonando el evangelio, estuvo pregonando el camino, estuvo profetizando que Dios era un Dios de venganza, que Dios era un Dios de ira, que Dios iba a destruir a todo aquel que fue creado y que se burló y que no estaba haciendo conforme a Dios. Y Dios le dijo a Noé, prepárate un arca con temor y temblor para que seas salvo tú y tu casa. Y esa arca que Dios le mandó construir, le llevó consagrar todos los días, a todas horas y durante 100 años, un trabajo en donde no le daba tiempo a Noé de estar en las cosas en que en aquel tiempo todos los humanos se dedicaban como hoy a divertirse, a fiestas, menos a preparar con temor el arca que hoy es estar edificando la casa abandonada de Dios, que está llena de chacales y que sus muros están caídos y que ninguno dice, vamos a edificar la casa del Señor, vamos a edificar su gloria por estar en el mundo
Y no vienen a trabajar como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, como Josías, sumo sacerdote de aquel entonces, que Dios les despertó el espíritu y los exhortó para que no anduvieran en obras que llevan al infierno, que llevan a la lumbre, para que tuvieran vida. Pero no quisieron. De igual manera Noé pregonaba, les decía, hay un Dios de ira, hay un Dios de venganza. Dicen que han transgredido su pacto. Se burlaban y le decían, viejo loco, ¿cuándo ha llovido aquí? ¿Qué es eso que estás haciendo? Aquí no hay mar. Estás loco. Estás fuera de sí. Y recuerde, el tema de la cruz es locura para los que se pierden, para el mundo, pero es poder de Dios y salvación para los que creen y echan mano. Así que nosotros pregonamos, para muchos somos locos, no importa, está bien, pero así fue en estos tiempos que Dios no perdonó al mundo antiguo, ya poniéndonos un ejemplo. Y habla del mundo, que todo cristiano que piensa que es cristiano, o toda cristiana que piensa que es cristiana, que no está con temor, trabajando en la obra de Dios y consagrando su vida, algún día Dios va a condenar. Y no se duerme su perdición. Dice, sino que guardó a Noé pregonero de la justicia, y también pregonero, porque él pregonaba no nada más de labios, sino con ejemplo. ¿Qué es la palabra justicia? La palabra justicia es tener la ley de Dios, predicarla con ejemplo y ser pregonero y ser ejemplo, porque Noé, con ejemplo, trabajaba todos los días, para salvar a él y a su casa. De igual manera, pregonero de justicia es estar trabajando a los pies de Cristo todos los días, porque esa obra de amor a Dios y de amor al prójimo me lleva a la vida eterna. Por temor. Dice, con otras 7 personas, porque si la bendita palabra de Dios, ya desde el Antiguo Testamento, como una sombra, nos dice, serás salvo tú y tu casa. Claro, primeramente, mi casa es mi esposa, mis hijos, y también mi casa, tú y tu casa, es aquella iglesia que esté pregonando la verdad y las ovejitas que estén dentro de esa casa que es de Dios y que Cristo Jesús vino a levantar con su sangre, el templo de Dios. Dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, sobre el mundo, eso grábeselo. ¿Qué va a destruir Dios cuando venga? El mundo. Y el mundo, bíblicamente, es todo lo que va a ser quemado, todo lo que no es eterno. Por eso dicen Colosenses, busquen las cosas de arriba. Si verdaderamente resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas que no se ven. Busquen en donde está sentado Cristo Jesús. Busquen las cosas espirituales. ¿Por qué, Señor? Porque abajo está el mundo, abajo está el infierno, abajo está el fuego, abajo está todo lo que trajo Satanás engañosamente. Todo eso va a ser destruido, todo va a perecer. Busquen las cosas incorruptibles, no las cosas corruptibles. Porque todos los que se aferraron a la mesa de Satanás, ya como una sombra, cuando venga Cristo, va a ser destruido también. Amén. Ahora recuerde cómo está poniendo de ejemplos Dios en el Antiguo Testamento, que no es primitivo como muchos dicen, en el Nuevo Testamento, a la exhortación de la iglesia de hoy. A la exhortación ya no del primer pueblo, circuncidado en el prepucio, no. Ya los que hemos tenido un llamamiento y hemos entrado por la puerta del redil porque estamos en Pedro. Estamos en el Nuevo Testamento. Y Pedro no predicaba el primer pacto.
los cultos. Pedro predicaba el evangelio y predicaba el lenguaje espiritual de este pacto divino que hoy tenemos nosotros. Entonces, bien, dice, y hay otro ejemplo también que Dios nos pone, que permitió como una sombra a los que meditan, a los que temen, a los que leen, a los humildes, a los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios y pueden entender esto. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Entonces, ya se va dando cuenta usted, bendito hermano y bendita hermana, para qué Dios, en su amor, permitió el Antiguo Testamento y permitió tantas historias vivas que hoy están aquí. Para ejemplo, el principio de la vida es el temor a Dios. Para ejemplo, y a pesar del amor de Dios que está plasmado en la palabra, a los que leemos, a los que creemos, a los que conocemos a Dios, ¿qué le molesta? ¿Qué le agrada? Y con temor caminamos, también Dios en su amor me ha mostrado a mí el cómo han quedado los ángeles en el infierno y cómo Dios los ha guardado en prisiones obscuras. Dios me lo ha permitido ver cómo predicaban y cómo están hoy deschavetados. ¿Cómo no voy a temer? Y ese es el amor de Dios. Y bienaventurado aquel que todavía tiene vida, que todavía tiene el favor de Dios y que todavía puede tener meditación y comprensión para temer y mejor, no imitar a estos hombres que provocaron la ira de Dios y que tenían su ley, pero que no la llevaron. Ahora, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, solamente había un justo, Lot, nada más. Recuerde que obviamente cuando Lot y Abraham salieron de Ur de los Caldeos, cuando Dios llamó a Abraham, y después de un tiempo, ya circuncidados, también Lot, ya circuncidados, que muchos dicen que es pecado y que Lot pecó cuando se empezaron a pelear los pastores por pastizales porque tenían mucho ganado y que Lot escogió por avaricia y porque hoy sea la mejor parte. No, hermano, no tiene revelación, no. ¿Sabe qué significa como una sombra? El evangelio a todo el mundo. A donde quiera llevarme Dios, a donde quiera ir. Si tú escoges ir para allá, también hay pasto acá, también hay pasto allá, también hay trabajo, también hay ministerio. Y Lot se fue a un lugar pecador, Sodoma y Gomorra. Pero que cuando llega un justo a alguna ciudad, debe de ser luz, debe de predicar, debe de ser pregonero de la justicia. Así que Lot también fue pregonero, pero dice la palabra que él afligía, lo vamos a ver aquí abajo, él afligía su alma al ver la conducta de los malvados. Yo no aflijo mi alma al ver la conducta de un católico, ni de alguien que no ha entrado por la puerta del redil, porque no tienen conocimiento y son instrumentos de Satán. Me aflijo como Pablo, pero me temo que como la serpiente, me aflijo por ver a la iglesia de Dios, que alguna vez tuvo conocimiento, que alguna vez tuvo el don, que alguna vez tuvo la luz, y me aflijo el ver la apostasía, porque esto que estamos viendo es una profecía de los tiempos de hoy. La apostasía de la iglesia y de la porquería que hay hoy en los que piensan que son cristianos. Porque proféticamente, recuerde que cuando Cristo y dos ángeles se le presentaron a Abraham para decirles que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham quiso negociar
y le dijo a Dios, Padre, 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 ¿a poco vas a destruir a los justos con los impíos? No, Padre. Y ahí habla de la cizaña y el trigo. Recuerde también, hay una parábola en donde dice que el enemigo vino de noche a sembrar cizaña juntamente con el trigo, hablando de los impíos y de los justos. Y le dijo el siervo de Dios a Dios, ¿quieres que arranque la cizaña? Y le dijo Dios, no, déjala crecer junta, porque en el tiempo de recoger el fruto, voy a quemar la cizaña y el grano lo voy a dejar en el granero. De igual manera aquí, Lot, Dios permitió que estuviera con la cizaña, pero sin convertirse en cizaña. Bien, ya profetizando también Dios estos tiempos y los de Noé, porque así lo dice en Mateo, que antes de que viniera Cristo tenía que estar como en los tiempos de Noé, de toda la población que había, de todos los que se les pregonaba la justicia. ¿Cuántos quisieron adorar a Dios? Igual hoy, hermano y hermana, no hay quien tome la cruz. No hay quien le dé la vida a Cristo como Él nos las dio. No hay quien. Son egocéntricas, son egocéntricos. También profetiza Dios estos tiempos. ¿Cuántos justos hay? Solamente uno. Y uno es los que tienen el Espíritu Santo y están en un cuerpo trabajando en la obra de Dios. Porque cuando ya no está el Espíritu Santo, se dispersaron. Uno es aquel que es santo y está unido en la obra de Dios por medio del Espíritu Santo trabajando. Y hay muy pocas iglesias, bendito hermano y bendita hermana. Así que mire lo que dice, que fue, por ejemplo, a nosotros, porque en Sodoma y Gomorra, ¿qué había? Había adulterio, fornicación, habían deseos de la carne, tanto que cuando vieron a estos ángeles, a estos seres angelicales, que llegaron a la casa de Lot, dijeron, saquen a estos varones porque queremos conocerlos. Y conocerlos es, queremos tener relaciones con ellos. Pero recuerde que acomodando lo espiritual, hoy también un ángel que queda o dos ángeles que quedemos tratando de salvar a los justos, tratando de sacarlos de la destrucción que va a venir del mundo, tratarlos de sacarlos que tomen su cruz. De igual manera, todas las iglesias impías desean tener relaciones y llevarnos al mundo, bajarnos de la cruz, a fornicar espiritualmente con ellos y a tener orgías con ellos. Como también dice en Gálatas, habla de orgías, pero no espiritualmente. Perdón, no físicamente, sino espiritualmente. Porque una orgía es aquel que está teniendo sexo 5 con 5, 10 con 10, y así están en las congregaciones de hoy, fornicando todos con Satanás, a la misma vez en los deseos de la carne. Recuerda, la Biblia es espiritual. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, así estaba. Querían, y a muchos ángeles han bajado. Recuerda que dice en San Mateo, capítulo 25, y vendrán tiempos peligrosos, cuando aún a los escogidos, si fuera posible, engañarán. A los que fueron iluminados, a los ángeles, porque el diablo pone la mira en los representantes que estamos predicando con denuedo, con temor y con verdad y con justicia, el fundamento que es Cristo, de salvación. Ahí es en donde quieren llevarnos y quieren conocernos también. Y vienen a hacernos proposiciones. Pero bien, Dios, recordemos, Dios es poderoso porque los cegó. Y así están ciegos el día de hoy. Y así nosotros podemos pasar con la protección de Dios
Si creemos en Dios y guardamos, sin que nos puedan tocar. Y sacaron a Lot, recuerde, a su esposa y a sus 2 hijas, del lugar de destrucción. Y Sodoma y Gomorra fueron condenados al fuego de azufre, los cuales quemaron la ciudad. De igual manera, hoy, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que todos los sodomistas, todos los gomorristas, todos los que tienen ese fruto, espiritualmente hablando, están en el fuego, están en el mundo. Ya están quemados, ya están en cenizas, ya no son seres espirituales. Dice aquí, reduciéndolas a ceniza, polvo eres y a polvo volverás. Y poniéndolas de ejemplo, fíjese bien, ¿para quién? Para los que habían de vivir impíamente. Y yo no puedo ser un impío si no tengo el pacto, si no conozco la ley. Soy un pecador de ignorancia, soy un pecador ignorante. Pero impío es aquel que entró por la puerta del redil, aquel que acogió el pacto y después regresó para atrás. Bueno, dice, y libró, y aquí vemos al fiel, al que nunca desampara al justo, al que nunca olvida su obra, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, y uno de los padecimientos es estar viendo la nefanda conducta del cristianismo de hoy, la nefanda conducta de lo que se predica, la nefanda conducta de las orgías espiritualmente, la nefanda conducta de los que se dicen pueblo de Dios. Y los que tenemos a Dios, afligimos nuestras almas día con día, golpeando nuestros cuerpos, para no ir a la puerta ancha, para no ir como está profetizado. Pedro, vendrán muchos engañadores. Yo no quiero ser del montón. Yo prefiero afligir mi alma. Yo prefiero llorar. Yo prefiero que me digan que estoy mal y que la mayoría de los cristianos están bien y que ahí hay un avivamiento. Yo prefiero tener el favor de Dios y seguir sufriendo, seguir afligiendo mi alma, porque algún día, Dios va a librar mi alma y me va a dar un reposo eterno. Y va a enjugar toda lágrima. Amén. Gloria a Dios. Sabe librar. Y también, mientras estemos aquí, bendito hermano y bendita hermana, participando con este tipo de cristianismo ya proféticamente señalado por Dios en el fuego del infierno, encarcelados y con una nefanda conducta, Dios sabe librar. Aunque sea un justo, no importa, aunque sea uno, nos sabe librar de la espada, de la astucia y de las artimañas de Satanás. Por cualquier medio. Amén. Y libró al justo Job, abrumado de la nefanda conducta de los malvados. Y hoy el malvado es aquel que se bajó de la cruz y se convirtió en hijo del diablo, en hijo del mal, y dejó de ser hijo del bien. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 23. Recuerde, cualquier duda sobre los ángeles, que ahorita no diga que estoy loco, que estoy inventando. No, hermano, si tiene hambre, tenga la humildad de hablarme, ahí están los teléfonos, y con mucho gusto yo le he dicho siempre que yo puedo expandir estas enseñanzas con la Biblia para que tenga un discernimiento completo sobre lo que estoy asegurando y diciendo por medio de la santidad y por medio del Espíritu Santo. Así que les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.